facilidad con el horario. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado a estar aquí con ustedes. En lo personal, el acúfeno a mí se me hace un tema muy apasionante. También es todo un reto, porque creo yo que la otorrinolaringología sigue siendo si no es la única, una de las pocas áreas que todavía están muy áridas en cuestión a sus resultados. No tenemos unos resultados satisfactorios fácilmente y eso es lo que lo hace difícil y que a veces cuando el paciente se tiene zumbido, preferimos distraerlo, es que también tiene taquicardia, es que también tiene esto, también tiene el otro, y tratamos de ir haciendo a un ladito el acúfeno con tal de que no tengamos que enfrentarlo de manera directa. Pero bueno, a mí me tocó platicar hoy con ustedes acerca de lo que es el manejo quirúrgico. Realmente las definiciones ya las conocemos, todo esto ya se estuvo mencionando anteriormente. En la guía práctica clínica que platicábamos hace un momento, que se publicó en el 2014 por la Academia Americana, lo clasifican como acúfeno primario y acúfeno secundario. El acúfeno primario es aquel idiopático que puede estar o no asociado a hipoacusia neurosensorial, y el acúfeno secundario es aquel que tiene una causa subyacente específica, no solo hipoacusia, otras cosas, y que puede tener una condición orgánica identificable. A la hora de enfrentarnos a un acúfeno, entonces tenemos que establecer prioridades. Todo esto se ha estado tratando en el transcurso del simposio. Es valorar el grado de incapacidad que genera el acúfeno. Generalmente pues lo hacemos a través de la escala, bueno, al menos a mí es la que se me hace más conocida, la escala de incapacidad del acúfeno. Y también es importante diferenciar entre patología de oído interno y patología somatosensorial. Debemos descartar la presencia de un acúfeno pulsátil por la posibilidad de que sea un problema mayor para el paciente, y debemos establecer la existencia de patología coclear estable o fluctuante. Todo esto pues nos va a ir orientando hacia un diagnóstico. También es importante realizar una evaluación psicoacústica del acúfeno. Muchas veces, aunque pidamos acúfenometrías, no las realizan. Supongo que en algún momento del día también ya se debe de haber platicado del tema. Para mí se me sigue haciendo un estudio valioso, porque podemos ubicar la frecuencia y la intensidad en que el paciente percibe su acúfeno, y también podemos saber si el paciente lo está magnificando o está siendo realista en cuanto a la percepción de su acúfeno. Otra cosa importante en cuestión a la evaluación psicoacústica es que también nos permite evaluar si se puede enmascarar y si tiene inhibición residual, y eso tiene mucho valor para que podamos usar algún medio adicional de tratamiento, como aparatos auxiliares o algún otro tipo de terapia sonora, que no es el caso, pero bueno, ahorita lo. Y en cuestión a la valoración subjetiva de su gravedad, pues con las mismas escalas en las que podemos evaluarlo, a mí se me hace muy importante hacer que el paciente, cuando va conmigo por primera vez y el motivo de consulta fue el acúfeno, que me llene un cuestionario de la escala de discapacidad del acúfeno, y después del mes en que yo lo cito, independientemente del tratamiento que le di, lo pido que lo vuelva a llenar, porque muchas veces el paciente llega y nos dice: me siento exactamente igual, pero ya que lo empiezas a interrogar, te das cuenta que sí ha mejorado, pero a él no lo ha notado. Entonces, cuando te contestan el cuestionario, sí puedes objetivizar esas molestias que tiene el paciente, o la mejoría, que a fin de cuentas el paciente quizás no la notó. Entonces, hablando ya específicamente de la cirugía, tenemos que la cirugía pues representa un papel demasiado pequeño dentro de lo que es el tratamiento del acúfeno, pero también es importante tener en claro que así como no hay ningún medicamento que se desarrolló exclusivamente para tratar el acúfeno, si vieron en la excelente exposición que hizo la doctora Anabel, todos son para otra cosa. O sea, no ha habido ninguno hasta ahorita que esté autorizado ya en manera definitiva como tratamiento exclusivo para acúfeno. Han tenido otras funciones y por casualidad se dieron cuenta que también mejoraba el acúfeno, o tratando los síntomas adyacentes que tiene el paciente a su problema. Lo mismo pasa con la cirugía, no hay un procedimiento quirúrgico específico, y
esto va en relación a lo que también mencionaban hace un momento, que el acúfeno no es una enfermedad. Así como el vértigo tampoco es una enfermedad, es la manifestación de una enfermedad, lo mismo el acúfeno. El paciente tiene acúfeno, pero porque está teniendo un problema en algún nivel de la vía auditiva, y eso es lo que tenemos la obligación de investigar para poder saber si podemos darle un tratamiento a ese paciente, un tratamiento que realmente lo mejore. Entonces, es por eso que no hay ningún tratamiento específico, dependiendo el problema que tenga el paciente, es lo que se le va a poder ofrecer en cuestión a un tratamiento quirúrgico. La cirugía realizada por un trastorno subyacente, entonces, puede o no influir en el acúfeno. Hay ocasiones en que creemos que su acúfeno está causado por una disfunción tubárica. Le mejoramos la disfunción tubárica, le podemos hacer una septoplastía, y sin embargo, el acúfeno se puede mejorar, y a veces no, a veces sigue igual o a veces empeora. Entonces, realmente no es obligatorio que si estamos atendiendo una patología de manera directa tenga que haber una mejora. Y en el pasado, el acúfeno por sí mismo no era una indicación para cirugía. Sin embargo, actualmente, así como hay tratamientos en investigación específicos para acúfeno, ahorita también se han estado desarrollando cirugías para abordar este tipo de acúfeno subjetivo cuando ya han fallado todos los demás intentos de control. Entonces, si nos enfocamos exclusivamente a lo que es el tratamiento quirúrgico, tenemos la cirugía etiológica y la cirugía sintomática. Como su nombre lo indica, la cirugía etiológica es cuando descubrimos o diagnosticamos el problema que creemos que está generando el acúfeno y procedemos a tratarlo quirúrgicamente porque la entidad clínica así lo requiere. Y la cirugía sintomática es cuando solo queremos quitar el acúfeno, ¿sí? Entonces, el objetivo diagnóstico pues va a ser descubrir la etiología relacionada con mayor probabilidad. Solamente en el 5 al 10% de los casos vamos a tener una causa conocida de la generación del acúfeno, y puede estar coexistente con varias circunstancias simultáneas. Y una cosa muy importante, a veces el acúfeno sí se lo generó una perforación neuronal timpánica, por ejemplo, le resolvemos la perforación neuronal timpánica, pero el acúfeno sigue. O sea, se vuelve crónico a pesar de que ya se resolvió la aparente causa que lo provocó. Entonces, si regresamos a la clasificación de la Academia Americana, para hablar de acúfeno secundario, estamos hablando específicamente de dos grandes grupos: patología de la vía auditiva y patología de vías adyacentes a la vía auditiva. La otitis, por ejemplo, todas las formas de otitis pueden ocasionar acúfeno. Otitis media aguda, otitis media serosa, otitis crónica, otitis crónica supurativa, colestatoma, que no es es parte del mismo grupo de enfermedades crónicas infecciosas del oído, ¿sí? Entonces, todo ese espectro de enfermedades puede ocasionar acúfeno. La autoesclerosis, que ya sabemos que causa fijación del estribo en sus diversas formas, la autoesclerosis semestral o la autoesclerosis coclear, puede provocar acúfeno con mayor frecuencia la autoesclerosis, que ya sus focos escleróticos están dentro de la cóclea, y pues la disfunción de la trompa de Eustaquio. Para cada uno de estos hay sus específicos tratamientos quirúrgicos. Estas son unas imágenes: una perforación de membrana timpánica, la timpanoplastía, se ve borroso, ¿verdad? Sí, bueno, ese es el yunque, ya se quitó la superestructura del estribo y allá está la prótesis, ¿sí? Hablando también de la patología de la vía auditiva, la enfermedad de Meniere, la famosa descompresión de saco endolinfático, que ha sido muy controvertida, sigue habiendo sus apoyos, personas que apoyan la idea de realizar esta cirugía, pero sin embargo en la actualidad son más los detractores que los que apoyan la realización de este tipo de procedimientos quirúrgicos. Y tenemos que, por ejemplo, en esta revisión sistemática que fue realizada en el 2015, de 11 ensayos clínicos, solamente en uno se demostró que la cirugía era mejor que la terapia intratimpánica con gentamicina.
Entonces realmente no es demasiado contundente su tras de evidencia. En este otro tenemos que es un consenso internacional para el tratamiento de Meniere. Aquí siguen contemplando la cirugía, pero hasta como tercera línea de tratamiento, y mencionan dos procedimientos quirúrgicos: la cirugía conservadora, que en este caso sería exclusivamente la descompresión del saco linfático, y la cirugía destructiva, en donde se debe realizar una neuroectomía del nervio vestibular, bueno, del octavo par craneal. Anteriormente se hacía la laringectomía, pero realmente esa no está considerada ya como una posibilidad, solo la neuroectomía. En cuestión a otra patología de la vía auditiva que puede generarnos acúfeno es la discencia del canal semicircular superior, también denominado síndrome de tercera ventana, en donde debemos de recordar que los pacientes pueden confundirse con una hipoacusia incluso conductiva, similar en ocasiones a los síntomas de autoesclerosis. Puede tener acúfeno y puede tener vértigo en ocasiones. En este artículo hicieron una descripción de los 20 años de experiencia en manejar este síndrome, y realmente ellos lo único que hicieron énfasis en toda esta publicación es que se ha demostrado eficacia en el tratamiento quirúrgico con taponamiento del canal semicircular superior. Claro, describen la enfermedad, describen los signos característicos como es el fenómeno de Tulio y el signo de Henneberg, y realmente a lo que hacen más hincapié es a tratar de distinguirla de otras entidades, porque muchas veces no se le presta atención y no se le toman los estudios de imagen correspondientes. También ocurre que se le solicitaron tomografías por resonancia del paciente por otra razón y se encuentra el diagnóstico de dehiscencia del canal semicircular superior. Este otro trabajo habla es otra revisión de la literatura, y aquí básicamente incluyeron 67 artículos. De esos 67 artículos, solamente 19 tenían condiciones adecuadas para poder hacer una conclusión válida en relación al tratamiento, y la modalidad de tratamientos la mayoría de las veces fue quirúrgica. Por último, en cuanto a patología de la vía auditiva específica, tenemos las lesiones tumorales. El más representativo es el schwannoma del octavo par craneal. Este trabajo, que fue realizado en el 2017, tenían 478 pacientes para cirugía neurológica, y de ellos 61.8% tenían acúfeno previo a la cirugía. Posteriormente, 60% de los pacientes posterior a la cirugía se recuperaron completamente del acúfeno, y un 25% quedó con hipoacusia completa. Otra cuestión importante que debemos recordar es que los pacientes, una de las cuestiones que muchas veces van con ella a consulta es la sensación catastrófica que les da el padecer un acúfeno. ¿Por qué? Porque saben que muchas veces por la gran facilidad de acceso a la información que tenemos en la actualidad, el paciente puede revisar sobre el tinnitus, acúfeno, zumbido, etcétera, y se da cuenta que puede ser un indicio o un síntoma debutante de este tipo de problemas. Entonces el paciente muchas veces cree que tiene un tumor, y eso es una de las cuestiones que nos toca tratar. Claro, hay ocasiones en que sí los tienen, entonces pues bueno, es parte de lo que nos toca hacer. Hablando ya específicamente de patología de estructuras adyacentes a la vía auditiva, que ya no son parte de lo que es en sí la oído externo, que incluso un tapón de cerumen sabemos que puede provocar un acúfeno, oído medio, cóclea y el resto de la vía auditiva, tenemos lo que son las patologías de estructuras adyacentes. En algunas autores las mencionan también como somatosonidos. ¿Por qué? Porque no es un acúfeno como tal, puesto que no está producido en la vía auditiva, pero sin embargo el ruido que se escucha el paciente lo percibe. Algunos de ellos pueden ser objetivos, que si recordamos esa clasificación de objetivos, cuando alguien más lo puede escuchar aparte del afectado. Realmente es difícil, pero sí se puede, ¿sí? Y
No todos los acúfenos o somatosonidos son objetivos, ¿sí? No es exactamente lo mismo. Sin embargo, las enfermedades más representativas que pueden causar un somatosonido por el que el paciente pueda solicitar atención es el mioclonos, los tumores vasculares o las anomalías vasculares, la disfunción de la articulación temporomandibular y la hipertensión intracraneal. El acúfeno mioclónico tiene dos entidades, el que corresponde al mioclonos palatino y al mioclonos de los músculos del oído medio. En cuanto al mioclono palatino, tenemos que es la contracción voluntaria o no de los músculos palatinos. Es una enfermedad poco común. Muchas veces el paciente, sobre todo a veces en pacientes mayores que tienen algún problema de enfermedad degenerativa que afecte su memoria o su conducta, hacen este tipo de ruidos de manera repetitiva, ¿sí? Y quizás ahí es a donde se refiere a la cuestión de que pueden ser una contracción voluntaria. Pero la mayoría de las veces cuando un paciente busca tratamiento por esto es porque es una contracción involuntaria. Se puede escuchar un chasquido o un clic con una frecuencia irregular. Realmente puede ser secundario a lesiones tumorales, isquémicas o degenerativas del tronco encefálico o el cerebelo, generalmente más comunes en pacientes de mediana edad y de sexo masculino. Y el mioclono esencial, cuando no se percibe ninguna lesión estructural, es más común en personas jóvenes, alrededor de los 20 años, y también puede ocurrir en la infancia. El diagnóstico se debe realizar clínico. Hay personas que lo llegan a auscultar o con el endoscopio pueden ver la contracción. Dicen que es muy raro y que realmente es muy difícil verlo. Yo nunca lo he visto, por ejemplo, sé que existe, pero no me ha tocado. Y el diagnóstico para objetivizarlo es la electromiografía. Ya que tenemos el diagnóstico, el tratamiento puede ser de varios tipos. Puede ser médico, por medio de relajantes musculares o de algunos otros fármacos que pueden ayudar a mejorar la relajación del músculo, pero en el tema que nos toca, el área quirúrgica se tiene que hacer una disección de los músculos, de los tensores, el tensor y el elevador del velo del paladar, para poder eliminar la mioclonía, pero debemos de tener en cuenta sus efectos, pues sí, daño colateral, los efectos secundarios que pueden llegar a tener, como lo sería una insuficiencia velopalatina, en que el paciente puede llegar a tener problemas incluso de voz nasal o de problemas para deglutir, o ya se le vaya a su nariz. También con mayor éxito se ha utilizado la toxina botulínica, y todavía mejor aún con la aplicación de toxina botulínica guiada por medio de electromiografía. ¿Por qué? Porque para no excedernos en la dosis de toxina y ocasionar que el paciente presente una insuficiencia velopalatina funcional, porque no va a poder cumplir las funciones del paladar de válvula, entonces se está realizando la electromiografía, y en cuanto se deja de recibir la señal de actividad muscular, entonces ya se tiene la dosis correcta, ¿sí? Aquí tenemos el reporte del caso del uso de la toxina botulínica. Realmente es lo mismo que platicábamos ahorita. Y la segunda entidad que nos ocasiona un acúfeno mioclónico es el mioclono del oído medio, en donde el paciente escucha un crujido repetitivo, sí es más regular, y se provoca en el músculo tensor del tímpano o del músculo escapedial. El diagnóstico se realiza por medio de otoscopía, una impedanciometría y pruebas de decaimiento del reflejo acústico, porque eso nos va a determinar cómo están funcionando estos músculos. Cuando ya tenemos el diagnóstico, entonces el tratamiento también puede ser médico, y en cuanto a la cuestión quirúrgica, se debe de hacer una sección de los tendones del músculo del oído medio. En esta imagen, aquí tenemos la sección del músculo del tímpano y aquí del estribo. Existe un artículo original que fue publicado en el 2017, donde ellos querían evaluar los efectos de esta cirugía a largo plazo, porque querían descartar la posibilidad de hiperacusia.
o de hipoacusia secundaria, llegado el caso, por los efectos protectores que se supone que deben de tener estos músculos en la cadena osicular. Entonces, ellos estudiaron a 37 pacientes, les dieron seguimiento después de haberles realizado este procedimiento quirúrgico. De esos 37 pacientes, a 34 tuvieron completa resolución del mioclono, en 3 tuvieron una respuesta parcial, en 1, después de haber mejorado parcialmente, regresó a como estaba anteriormente, pero ellos mencionan que en ninguno de sus casos hubo hiperacusia ni pérdida de audición. Incluso mencionan que cuando el paciente ya refería hiperacusia previo a la intervención quirúrgica, mejoró levemente. Y entrando en el gran apartado de lo que son los acúfenos vasculares, realmente es muy fácil para nosotros pensar en un acúfeno vascular, porque lo primero que nos dice el paciente es que su acúfeno es como un latido. Aquí es cuando vamos a poder hacer mayor investigación en esa área, si sabemos que el acúfeno del paciente es pulsátil y a la vez es sincrónico con el pulso, porque entonces ya estamos dirigiendo nuestra interrogatorio y nuestra exploración física a encontrar un diagnóstico. Los acúfenos vasculares, a su vez, pueden ser de causas arteriales o de causas venosas. Y es muy fácil, el paciente, si dice que, ya me ha tocado en mi caso de pacientes que dicen que tienen acúfeno, que es como su latido, pero ya que los pones a ver si realmente es como su latido del corazón, te dicen que no tiene nada que ver. Entonces pues puedes tú orientar tu interrogatorio y tu exploración hacia otro rumbo. En el caso de los acúfenos vasculares, las principales entidades que pueden ocasionar los de origen arterial son los glomos y toda la gama de tumores y paragangliomas con este diagnóstico, las malformaciones arteriovenosas, las fístulas arteriovenosas intracraneales y los aneurismas, la arteriosclerosis de la arteria carótida, la arteria carótida aberrante y la persistencia de la arteria estapedial. Un problema que puede causar este tipo de acúfenos sin que el paciente tenga ninguna malformación o alteración vascular es el incremento del gasto cardíaco, como pacientes que tienen anemia o que tienen otro tipo de problemas que pueden llevarles a esto, y pueden percibir su flujo vascular aunque no tengan ningún problema. En este estudio publicado en el 2009, donde hicieron una revisión de los paragangliomas temporales timpánicos y yugulares, básicamente se enfocaron en las técnicas quirúrgicas y ellos los clasificaron en los que se podían quitar a través del conducto auditivo, un abordaje transcanal, los que se tenían que hacer por medio de una mastoidectomía ampliada al receso facial, el que tenía que ser un abordaje combinado por medio de mastoidectomía y un abordaje facial, cervical, y los que son exclusivamente a través de un abordaje a nivel de fosa infratemporal. En este trabajo, ellos publicaron la posibilidad de que la dehiscencia de la arteria carótida interna no se pudiera resolver. Sin embargo, fue solo el reporte de caso de un paciente de 63 años de sexo masculino, en donde lo resolvieron también de manera quirúrgica. Y volviendo a la clasificación más importante de los acúfenos vasculares, ya vimos los más importantes a nivel arteriales, ahora vienen los venosos. Los venosos son más comunes que los arteriales. Y muchas veces cuando estamos haciendo algún tipo de evaluación audiológica de nuestros pacientes, una manera muy sencilla de corroborar si el acúfeno es venoso es pedirle que se ocluya o que se presione la vena yugular ipsilateral a donde percibe su acúfeno. Y si su umbral auditivo mejora o él siente que se disminuye su acúfeno, entonces podemos estar ante un acúfeno de origen, acúfeno pulsátil de origen venoso. Y de todos estos acúfenos venosos, el más común es el del bulbo de la yugular alto. Ahí tenemos una imagen radiológica. Incluso a veces hay erosión completa del piso a nivel de la caja del oído medio. Y de todas estas entidades clínicas es el más común. También la hipertensión intracraneal benigna es la otra causa, que es mucho menos común. Y por último, que también es más frecuente, el acúfeno pulsátil esencial. Ahí es
cuando el paciente tiene un acúfeno pulsátil sincrónico con el pulso, que a veces incluso les reduce cuando se presiona en la vena yugular ipsilateral, pero sin embargo les pediste angiotar y les hiciste 1001 revisiones y no tienen absolutamente nada. Entonces esa entidad clínica está reconocida como acúfeno pulsátil esencial. En estos casos, antes de proceder a tratamientos quirúrgicos, muchos dan tratamientos que mejoran la cuestión del tono vascular y del flujo sanguíneo antes de proceder a una intervención quirúrgica. Uno de los trabajos que encontré en donde hablan de la dehiscencia del bulbo de la yugular es poner una capa de cemento de hidroxiapatita para sellar ese defecto a nivel de la caja timpánica y poder separar el bulbo de la yugular porque el paciente lo percibe, porque obviamente está muy cerca de su cóclea. Ellos solamente lo hicieron en 3 pacientes, fue un estudio que se hizo en Richmond, Virginia. A los 3 les hicieron la misma técnica quirúrgica con buenos resultados, en todos se les quitó el acúfeno. En este otro estudio, ellos estudiaron a 7 mujeres, a todas, en lugar de ponerles algo para resanar o separar esa procedencia del bulbo de la yugular, ellos lo ligaron a las 7 pacientes. Y a todas estas, 5 se curaron y 2 es como si no les hubieran hecho nada, siguieron exactamente igual. ¿Hasta aquí vamos bien? La otra gran parte donde vamos a hablar acerca del tratamiento ya vimos todos los acúfenos secundarios, ahora vamos a ver el tratamiento quirúrgico para el acúfeno primario, ¿sí? En donde vamos a hablar de cirugía sintomática, como mencionábamos al principio. En este caso estamos hablando de un acúfeno subjetivo que aparentemente no está siendo generado por alguna otra patología que podamos identificar. Aparte ya sabemos que las que se pueden identificar son muy pocas, pero independientemente de eso, tenemos un acúfeno subjetivo y queremos mejorárselo al paciente. Bueno, pues sí existen algunos procedimientos, claro, todo con sus pros y contras. Uno de ellos es el uso del implante coclear. El implante coclear, como cualquier auxiliar auditivo que puede mejorar la percepción de los sonidos en ambiente, puede ser una de las causas que ayude a que el paciente perciba menos su acúfeno. Pero sin embargo aquí estamos hablando de una cirugía invasiva a nivel de cóclea. Obviamente estamos introduciendo un electrodo. Las personas, estos trabajos se han enfocado a que la influencia de la estimulación eléctrica va a suprimir o disminuir este acúfeno. Y, punto importante, no existe ningún estudio en donde se haya utilizado el implante coclear exclusivamente para acúfenos sin hipoacusia. En todos los casos en donde se ha estudiado ha sido en pacientes con hipoacusia severa, unilateral la mayoría de las veces, pero que tenían un acúfeno ya intratable por otros medios. Entonces, a pesar de que su oído contrario estaba en regulares o en buenas condiciones, se les puso un implante coclear y mejoraron. La reducción del acúfeno mediante la activación eléctrica del implante coclear se va a mantener por un tiempo determinado y creen que los mecanismos fisiopatológicos del acúfeno podrían ser reversibles al recuperar la capacidad auditiva. Cuando el paciente empieza a escuchar mejor, se va a dejar de producir todo ese desenlace que llega a la producción del acúfeno. Birger en el 2002 publicó una serie de 83 pacientes con implante coclear y acúfenos. En su serie de pacientes, el 54% de ellos redujeron el acúfeno, y en el grupo control, en donde usaban auxiliares auditivos, solamente disminuyó el 41%. Sin embargo, el 8% de los pacientes con implante coclear y acúfeno experimentaron un incremento de su acúfeno cuando traían encendido su implante. En este trabajo colocaron el implante coclear en pacientes con hipoacusia súbita neurosensorial unilateral que estaba asociada a un tinnitus muy intenso. Ellos tenían 10 pacientes, 4 hombres y 6 mujeres. En 2 de ellos se suprimió completamente el acúfeno, en 7 solo hubo mejoría y en 1 no se notó ningún cambio. Realmente, bueno, de 9, 2 muy bien, 7 más o menos,
Si el paciente tiene las posibilidades, si es candidato para hacerlo con hipoacusia profunda, pues igual estamos recuperando parte de su capacidad auditiva. Es una de las tendencias importantes en este ámbito y de usos que no están tan considerados, sobre todo en la cuestión, porque todavía sigue siendo controvertido, aunque ya cada vez se utiliza más el implante coclear en hipoacusias unilaterales. Antes se reservaba exclusivamente para hipoacusias bilaterales. El autor del artículo anterior, Ramos, considera que la reducción del acúfeno tras implantación coclear se puede deber a varios mecanismos, tales como la habituación, el enmascaramiento acústico, la estimulación directa del nervio coclear y la reorganización de las áreas corticales. Y, aunque sean precisos más estudios, el implante coclear parece ser un método efectivo para tratar acúfeno incapacitante en pacientes que ya tienen hipoacusia severa profunda unilateral. Esas fueron sus conclusiones. Otro tratamiento quirúrgico que se ha usado con controvertidos resultados ha sido la descompresión microvascular. Esta se utiliza solamente para acúfeno subjetivo, donde no se ha encontrado ni siquiera cruce de asas vasculares ni nada por el estilo. Sin embargo, ellos se basan en el hecho de que a través de este procedimiento van a eliminar cualquier estructura anatómica estimuladora potencial del nervio coclear que va a conducir a la generación del sonido fantasma. En este caso, este señor en el 2017 incluyó 572 pacientes en 35 estudios y ellos informaron que el 28% de los pacientes con acúfeno tenían síntomas completos de alivio con la descompresión. Sin embargo, en el 11% de ellos tenía una complicación, al menos una complicación observada, ¿sí? Realmente su incidencia de éxito es baja, el 28%. Y ellos notaron que los pacientes que sí mejoraron, además tenían otros síntomas asociados como vértigo. Este trabajo es una revisión solamente que la publicó en el 2016 y ellos dicen que solamente la proponen en el caso de un acúfeno intratable, en donde van a monitorear el tallo cerebral de manera intraoperatoria por medio de potenciales evocados para evitar un daño al nervio coclear, un daño irreversible. Entonces, en estos casos, básicamente a lo que se centra este artículo es en que ellos apoyaban la realización de una descompresión microvascular, pero solamente en casos donde el acúfeno no tuviera remedio por otras vías o ya se hubiera intentado sin éxito y que el paciente estaba siendo monitoreado de manera intraoperatoria con los potenciales evocados del tallo cerebral. Bueno, para finalizar, ¿a dónde vamos? Me llamó mucho la atención esto porque yo ya conocía estos implantes. De hecho, este artículo menciona que estos implantes fueron diseñados y realizados por la Casa Medel, que se utilizan, que también se han empleado para vértigo, algunos tipos de implantes a nivel de tallo cerebral, y ellos están proponiendo en un estudio piloto un implante a nivel de tallo cerebral para el tratamiento de tinnitus unilateral. Ellos tienen 10 pacientes donde van a estudiar el efecto del implante de tallo cerebral en la supresión del acúfeno, que sea un acúfeno unilateral, incapacitante e intratable. Su hipótesis es que la estimulación del núcleo coclear por el implante puede reducir el acúfeno y por lo tanto disminuir la molestia del mismo y mejorar la calidad de vida. No tienen resultados porque ellos lo quieren hacer a largo plazo, entonces es todavía como un previo, por así decirlo. Y esta es la imagen que venía en ese artículo, donde se ve cómo colocan el implante a nivel del núcleo coclear y la parte externa es muy similar al implante coclear tradicional, y este implante de tallo es como los que se están estudiando para hipoacusia también, en donde solamente es una mallita que se coloca toca esa zona, no se tiene que introducir en ninguna parte. Entonces, ¿cuáles son nuestras estrategias? Pues los consejos que ya hemos venido escuchando de manera repetitiva. Debemos tener un diagnóstico precoz para evitar que si un paciente tiene una enfermedad otológica, desarrolle un acúfeno posterior, si el paciente aún no lo presenta y no ha ido con nosotros por eso. Entonces, manejar algo de prevención también en estos pacientes es importante.
Y otra manera de prevenir es que si ya el paciente tiene un acúfeno, prevenir el desarrollo de un acúfeno problema. Ya hemos escuchado hasta el cansancio que el consejo negativo es un factor de agravamiento frecuente. El paciente se desilusiona, se decepciona y le empeora el acúfeno. Y lo más importante, pues ser lo más honestos que podamos con el paciente en cuestión a las expectativas que pueda llegar a tener. Yo lo primero que les platico a mis pacientes cuando hablamos de esto es que el acúfeno no es la enfermedad, o sea, el acúfeno es la manifestación de algo, y así como el dolor es un síntoma, no se le da lo mismo a una persona que le duele la cabeza que a otra que le duele el estómago. Entonces, realmente, cuando el paciente comprende un poco los mecanismos fisiopatológicos de la generación del acúfeno, cuando es un acúfeno subjetivo y que no podemos identificar una causa, entonces el paciente está un poquito más abierto a los tratamientos que se le puedan dar. A veces se desesperan después de 5 o 7 días de tomar algo porque no se les mejora. Entonces realmente debemos ser lo más veraces posible en cuestión a las maneras en cómo vamos a ir abordando, que son tratamientos largos, y cuando ya pudimos descubrir una causa orgánica o de una patología que se pudo hacer un diagnóstico y que puede tener un tratamiento de otra índole, pues entonces proponérselo al paciente. ¿Algún comentario? Doctora, perdón, en el implante que menciona que es en el núcleo coclear, ¿es en pacientes que solamente tienen el acúfeno incapacitante unilateral sin hipoacusia o con hipoacusia? Sin hipoacusia. Ese es un estudio piloto que lo están haciendo exclusivamente para acúfeno, pero es similar al que usan en hipoacusia. O sea, las características son las mismas del implante epitelio cerebral para pacientes con hipoacusia. En los casos de los pacientes que tienen hipoacusia, importante que les han puesto un implante coclear, ¿no se les ha aplicado primero una prótesis auditiva? Lo que pasa es que se supone que cuando un paciente ya se vuelve candidato a implante coclear es cuando ya no le ayudan los auxiliares auditivos. Ahora, otra de las entidades clínicas que también se vuelven candidatas en ocasiones a implante coclear son los pacientes de una autoesclerosis muy avanzada, que ya no tienen una buena discriminación fonémica o a veces es prácticamente nula. Entonces, en esos casos, cuando ya estamos ante una autoesclerosis que ya invadió la cóclea, que se considera una esclerosis sensorial o esclerosis maligna, como le llamaban en la literatura antigua, realmente yo conozco un paciente que tenía autoesclerosis de esta índole, se le implantó bilateral, adulto, y le ha ido muy bien. Ha mejorado su sintomatología general y está con un buen desarrollo de su lenguaje ya lo tenía, obviamente su pérdida auditiva fue postlocutiva, pero en cuestión a su capacidad de volver a integrarse a sus actividades laborales y sociales ha sido sorprendente, porque sí había sido ya muy discapacitante su pérdida auditiva. Y en estos casos, cuando se considera la colocación de implante coclear, la mayoría de las veces es cuando no tienen ya discriminación fonémica, aunque la pérdida auditiva no esté tan aparatosa. Pero muchas veces sabemos que el paciente puede tener mala discriminación fonémica por afectación coclear, aunque no tenga mucho, o sea, no esté tan baja su pérdida, su umbral tonal. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Bueno, dígame, doctor. Hablando de situación económica, ¿cuánto cuesta ahorita un implante coclear? Un implante coclear está aproximadamente, bueno, yo creo que el doctor Alanis va a tener mejor ese dato que yo, pero aproximadamente unos $30,000, ¿no, doctor? ¿El puro implante? ¿Eh? 22,000. Sí, alrededor de 25 era como lo que yo sabía que era como barato, pues. Sí, depende de la marca. Sí los pagan. A este paciente que les platico de la autoesclerosis, se los pagó el seguro. ¿Qué seguro? Monterrey. Ah, bueno. Digo, como dato extra. Y también he tenido pacientes niños que también se los han pagado GNP, por ejemplo. Hay que pelear un poquito con los seguros, pero sí los pagan, Sí los pagan. Sí es mucho trámite, Sí. mucho papeleo y mucho trámite. Pero sí.
Si deteniendo las condiciones de la póliza, sí los paga. Pues muy bien. Pues ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias.